Buenas tardes, bienvenidos a otro video de dinámica del programa de Ingeniería Mecánica. En esta ocasión continuaremos con la cinemática plana de cuerpos rígidos. Ya habíamos descrito que cuando se trata de cuerpos rígidos, vamos a investigar la relación que existe entre el tiempo, la posición, la velocidad y las aceleraciones de varias partículas que conforman un cuerpo rígido. En esta ocasión hablaremos de la rotación alrededor de un eje fijo. En ese movimiento, dice que las partículas que forman el cuerpo rígido se mueven en planos paralelos a lo largo de círculos centrados sobre el mismo eje fijo. Acá mostramos dos ejemplos donde no deberíamos confundir esos tipos de movimientos. En el primer, en la izquierda, aparece una placa rectangular, cual tiene una traslación curvilínea, y en la derecha, que es la placa rectangular, pero está unida y soldada a otro elemento para conformar uno solo. Y esta placa rectangular que vemos a la derecha tiene un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo ubicado en el extremo inferior. La izquierda es una traslación curvilínea y la derecha es rotación alrededor del eje fijo. Ahora, en la izquierda, la rotación, la traslación curvilínea solo la tiene la placa rectangular, porque las barras paralelas que están conectadas a ella, esas sí tienen un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo que vendrían siendo los apoyos debajo. Igualmente la de la derecha también tendría movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Si notamos, la traslación curva pues, me permite que la placa rectangular mantenga siempre su posición sin provocar un giro. A diferencia de la parte derecha que si gira, todo el cuerpo completo va a empezar a girar, así como la placa rectangular. Para la rotación alrededor de un eje fijo tomamos como referencia que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y ese cambio de posición vamos a evaluar dependiendo de con qué velocidad angular se esté moviendo el cuerpo rígido. Y vamos a expresarlo en forma vectorial con un producto cruz entre el vector posición. Si derivamos de ese vector de velocidad, obtenemos la aceleración, donde no es más que derivar ese producto cruz y se obtiene la siguiente expresión, en donde la derivada del producto vendría siendo la derivada del primero, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, el producto cruz del segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el producto cruz la segunda derivada, la derivada del segundo término. Luego entonces obtenemos que la aceleración es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, producto cruz del radiator, y en este lado ya habíamos mencionado que la variación de la posición con respecto al tiempo es equivalente a la velocidad, por ende escribimos la velocidad. Ahora también sabemos que la velocidad angular es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Por ende, este término de acá podría sustituirse por el término, lo podemos sustituir por la aceleración angular, quedando así aceleración angular cruz R. Y esta velocidad, acuérdense que decíamos que la velocidad era igual a la velocidad angular por R, esta velocidad lineal la sustituimos y nos queda el doble producto cruz en el segundo término. Si resolvemos el producto cruz, obtendremos otro vector más sencillo de analizar. El primer término se denomina o lo llamamos la aceleración tangencial y el segundo término la componente normal de esa aceleración. Si la queremos analizar de una forma escalar, la aceleración tangencial es más que la multiplicación entre la aceleración angular y el radio o el vector posición, que en este caso ya sería un escalar. Y la aceleración normal es equivalente a tener el cuadrado de la velocidad angular por el radio. El radio o la distancia que hay del eje fijo al punto a analizar. Lo que les mencionaba, si se resuelve ese doble producto cruz, nos quedaría de esta forma, en donde el signo menos me está indicando que ya se resolvió ese doble producto cruz. Entonces podemos utilizar las dos expresiones y son totalmente válidas. Sabiendo que también la velocidad de una forma escalar es
la velocidad angular por el radio. Entonces, para definir, o para mostrar las ecuaciones que definen el movimiento de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, existe la rotación uniforme y la rotación uniformemente acelerada. Antes de eso, recordemos que la velocidad angular es la variación del ángulo con respecto al tiempo. La aceleración angular es la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. La aceleración angular también expresada en términos del ángulo sería la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y si queremos obtener la aceleración angular no en términos del tiempo, sino del ángulo y de la velocidad angular, solamente es aplicar la regla de la cadena a esta ecuación diferencial y se obtiene lo siguiente. Para la rotación uniforme se obtiene la relación entre la posición y la velocidad angular, posición angular y velocidad angular y el tiempo. Cuando se trata de la rotación uniformemente acelerada, notamos que son similares a las que utilizamos en el movimiento de traslación para una partícula, solo que ahora vamos a interpretar o analizar son las posiciones angulares y no lineales. Por eso las posiciones de X que veíamos antes o Y, las cambiamos por posiciones angulares. Las velocidades que veíamos acá también quedan lineales, quedan ahora angulares, y la aceleración que ahora va a ser una aceleración angular. Y también existen las otras dos relaciones para involucrar a esos parámetros de velocidad angular, aceleración angular y posición angular. Traemos aquí a colación un ejemplo donde analizaremos un sistema de reducción de engranajes, que consiste en tres engranes A, B y C, y sabiendo que el engrane A rota a favor de las manecillas del reloj con una velocidad angular constante equivalente a 600 RPM, y hay que determinar la velocidad angular del engranaje B y del C y las aceleraciones de los puntos sobre los engranajes B y C en los cuales están en contacto. Listo, entonces iniciemos. Para hallar la velocidad angular de los engranajes B y C, empezamos por la información que nos está suministrando, que es el engranaje A. El engranaje A tiene una velocidad angular equivalente a 600 revoluciones por minuto, pero generalmente se trabaja en estos problemas la velocidad angular en unidades de radianes por segundo. Lo único que hacemos es sustituir, perdón, pasar o convertir esas unidades diciendo que una revolución son 2 pi radianes y que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, aquí tenemos un valor para la velocidad angular en engranaje A. Como mencionamos anteriormente, de una forma escalar, la velocidad de un punto de un cuerpo rígido que presenta rotación alrededor de un eje fijo está dada por W por R, velocidad angular por R. Y si queremos hablar, entonces vamos a establecer, vamos a definir un punto, acá en el contacto entre A y B. Voy a definirlo, y que haga parte de A, voy a definirlo como un punto I. Y esa velocidad de ese punto I vendría siendo igual a la velocidad angular de ese engranaje A y el radio que tenga ese engranaje A, o la distancia que existe del eje fijo hasta ese punto que yo estoy analizando. Entonces sabemos que la velocidad angular la obtuvimos aquí anteriormente, y la distancia que hay de ese eje fijo a la parte externa de ese engranaje equivale a 2 pulgadas. Por lo tanto, la velocidad de ese punto serían aproximadamente 125 pulgadas por segundo. Ahora vamos a definir un punto E en el engranaje B, y ese punto E va a coincidir con el punto I, pero en este caso vamos a estarlo viendo desde el engranaje B. Ahora, esa velocidad de ese punto E vista desde el engranaje B es equivalente a la velocidad angular de ese engranaje y el radio de ese engranaje. Por lo que definimos que la velocidad angular del engranaje B, que es lo que me están preguntando, es el cociente entre esa velocidad del punto y el radio de ese engranaje. Como ya hemos definido que es el mismo punto de contacto entre A y B,
decimos que la velocidad de ese punto E y de ese punto I son iguales, y la velocidad del punto Y lo conocemos, por ende se puede determinar que la velocidad angular de B son aproximadamente 31 radianes por segundo. Ahora, para irnos, también aproximadamente, si lo convertimos a RPM, serían 300 RPM. Ahora, para irnos al engranaje C, debemos primero definir que el engranaje que está unido acá al de B es otro, se llama D, y que gira a la misma velocidad que gira el engranaje B, por estar unido a él. Si escribimos eso, entonces la velocidad angular de ese engranaje sería igual a la velocidad del engranaje B, que ya la conocemos, y vamos a definir un punto F en el contacto entre D y C, ese punto E en el extremo exterior del engranaje. Y se dice que esa velocidad de ese punto, vamos a definir la F, que esa velocidad F es la velocidad angular de ese engranaje, por la distancia que hay del eje fijo al extremo, que sería el mismo radio del engranaje. Y para encontrarlo, solamente se sustituye la información y se obtiene que la velocidad de F son 62.8319 pulgadas por segundo. Esa velocidad F también está marcada para el mismo punto de contacto en C. Ese mismo punto F, si lo hacemos pertenecer al engranaje C, se puede determinar con la velocidad angular del engranaje C y el radio del engranaje C. Por ende, la velocidad angular del engranaje C es el cociente entre la velocidad de F, punto F en el contacto, y el radio de C. Como ya tenemos esa información, solamente la sustituimos y obtenemos un valor para la velocidad angular de C aproximadamente de 10 radianes por segundo en contra de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, y que es aproximadamente 100 RPM. Para la segunda pregunta, que es determinar las aceleraciones de los puntos de contacto entre B y C, tenemos que definir o hacer aclaración sobre las aceleraciones. Al definir la aceleración de un punto de rotación, se dice que la aceleración está definida por dos, una componente normal y una tangencial. La tangencial depende de la aceleración angular. Y la aceleración angular es la variación, sabemos que la aceleración angular es la variación o la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y estamos diciendo o definiendo que esa velocidad angular es constante porque el problema no lo está planteando. Y al ser constante, si yo sé que siempre va a ser la misma, podemos decir que la aceleración angular para el engranaje A es equivalente a cero. Y si es equivalente a cero, la componente tangencial de la aceleración, al ser el producto entre alfa y r, sabemos que esto es cero, entonces se dice que la aceleración tangencial del engranaje A es cero, y solo queda que la aceleración de cualquiera de los puntos de A, el engranaje A tiene solo componentes normales. Por eso acá definimos que la aceleración del punto I es igual a la aceleración normal o a la componente de la aceleración normal, que se puede encontrar con W cuadrado por R, o velocidad angular cuadrado por R. Luego entonces, sabiendo esto, podemos decir que la aceleración angular, perdón, que la aceleración normal del punto I equivale a la velocidad angular, que ya la tenemos de los enunciados, en el enunciado pasado, y fácilmente podemos obtener la aceleración del punto I. El punto, la aceleración de F igual F está aquí en el contacto, es la velocidad angular al cuadrado de este engranaje, que es el mismo de D, es el mismo de B, por el radio de B. Entonces, para nosotros este F estaría ubicándose acá, y se dice que la aceleración de ese punto F, bueno, aquí estamos mencionando F, ya no el contacto entre D y C, sino entre A y B. Y se dice entonces que la aceleración de ese punto coincide, la tangencial es igual, la tangencial en este punto es igual para A y para B,
pero la normal sí es diferente. Como la tangencial de A es cero, entonces la de B también vendría siendo cero. Por ende, la aceleración de B del punto en contacto entre A y B también solo tendría componente normal y equivalente a la velocidad angular de B por el radio de B, serían 2 pulgadas. Ahora, si queremos encontrar la aceleración de, de este engranaje o del punto en este engranaje, sabemos que este engranaje mantiene la misma velocidad angular de B, por eso se escribe la misma, pero si queremos encontrar la aceleración normal de cualquier punto, solamente es multiplicarlo por el radio de este engranaje, por eso aquí se sustituye por 2 pulgadas. Eso tiene la aceleración, el punto en contacto entre A y B y entre el engranaje D y C, que en este caso lo mencionamos como B y C. Y la aceleración normal del punto F visto desde C, lo único que se debería de cambiar acá es la velocidad angular, que vendría siendo la velocidad angular de C, y el radio sería el radio de C, para allá la aceleración normal del engranaje C. Y aquí tenemos las comparaciones en el punto de contacto entre A y B, que sería esta, de A sub I, el punto de contacto entre B y C, sería esta, vista desde el engranaje D, más pequeño, y esta es la aceleración normal del punto de contacto, pero vista desde el engranaje C. Eh, Eso nomás por el momento, espero que hayan aprendido alguna voz. Si tienen alguna inquietud, me la hacen saber y nos vemos en la próxima ocasión.